Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a considerar en esta tarde la palabra de Dios y quiero dar un repaso al mensaje que el Señor le hace llegar a la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis, allá en Asia Menor, era una iglesia de la cual desafortunadamente no había nada bueno que decir. Una iglesia a la cual el Señor no le elogia nada, ¿verdad?, en el mensaje que le hace llegar. Salvo por unos cuantos hermanos que estaban luchando, tratando de mantenerse fieles, de ahí en fuera no había nada que encomiar de esta congregación. No había ni fe, no había amor, no había paciencia, no había celo, no había arduo trabajo, nada por el estilo que reconocerles, como sí lo hizo el Señor con otras iglesias que anteriormente les había hecho llegar ya algún mensaje. Y vamos a hablar, hermanos, de esta lección que le he titulado Sardis, la iglesia muerta. Muerta porque así lo dice, así lo expresa el Señor con sus propias palabras. Algo que podemos notar en este mensaje que les hace llegar es precisamente esto. Dice el Señor, tienes nombre de que vives y estás muerto. Dice el verso 1 de Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis 3:1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de que vives y estás muerto, dice el Señor. Cuando usa esta frase el Señor, tienes nombre. Tener nombre es tener fama, es tener prestigio. Y esto era algo que aparentemente esta congregación tenía fama, prestigio. Pero la iglesia de Sardis tenía una reputación de iglesia viva, de ser una iglesia con vitalidad espiritual, pero por lo que podemos ver, era solamente la apariencia, era solamente la fachada, simplemente era algo externo que pudiera ser, ¿verdad?, que la gente mirara en ella. El Señor, hermanos, el Señor veía su realidad. Jesús veía su verdadera condición. Y Jesús le dice, estás muerto. Aunque tienes fama, tienes reputación de que vives, estás muerto en realidad. ¿Sí? Eso era lo que el Señor veía. Y es que como dijo el Señor, hermanos, al profeta Samuel, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. La gente ve lo de afuera, Dios ve lo de adentro. Lo que es imperceptible muchas veces para el ojo humano, Dios lo puede ver. La condición espiritual de cada cristiano, cada cristiana y de cada congregación, Dios la conoce. Y eso es lo que verdaderamente nos debe de importar, más que la gloria de los hombres, más que la buena fama de las personas, nos debe de importar el concepto que Dios tenga de nosotros. Tal vez los hombres miraban en Sardis una apariencia buena, pero Cristo miraba su verdadera condición espiritual. Y este reproche, hermanos, que el Señor hace, nos recuerda las palabras del apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo, para aquellas viudas jóvenes que desafortunadamente, dice la Escritura, se entregaban a los placeres. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 5:6, dice, pero la que se entrega a los placeres, dice, viviendo, está muerta. Sí. Una mujer, y en este caso en particular, repito, el contexto habla de las viudas, pero si es una mujer que se ha entregado, no al servicio a Dios, sino a vivir en los placeres, dice la Escritura, viviendo está muerta. Podrá estar muy bonita la mujer, muy llena de vida físicamente hablando. Si se entrega a los placeres, está muerta. A los ojos de Dios, está muerta. Y es lo que yo puedo ver básicamente
en el mensaje que el Señor le hace llegar a la iglesia en Sardis. Tenía una apariencia, tenía cierta fama o cierta reputación de que vivía, pero no era verdad. Espiritualmente estaba muerta esta iglesia. Sí, hermanos, muchos, aún iglesias enteras, tienen una vida de apariencia solamente, pero en realidad viven muertos, viven separados de nuestro Dios. Una congregación, una iglesia del Señor, pudiera ser que llegue a una situación similar a la de Sardis. Sí, es posible. Y puede ser que haya cierta membresía, y puede ser que tengan un edificio muy bonito, y puede ser que haya letras de oro allá afuera que diga: aquí se reúne la iglesia de Cristo, y que tenga ahí horarios de reunión, tenga cierta apariencia. Y la gente puede verlo de afuera nada más. Pero la verdadera condición espiritual, Dios la conoce. Y puede ser que haya, ¿verdad?, situaciones hoy en día que se repitan como la de Sardis, que tengan nombre de que viven, pero están muertos. ¿Por qué una persona, por qué una congregación puede llegar a morir espiritualmente? Bueno, algo similar a lo de estas viudas jóvenes que se entregan a los placeres. El pecado, hermanos, es lo que produce. El pecado produce muerte. Y cuando se persevera en el pecado, hermanos, no podemos tener esa condición espiritual de estar vivos. No. Estamos muertos, si ese es el caso. En Isaías capítulo 59, versículo 1, dice: así he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es lo que produce el pecado. Separación de Dios. Él se aleja. Él le da la espalda precisamente al pecado. Y si alguien persevera en el pecado, en la práctica continua del pecado, sea hombre, sea mujer, sea iglesia, viviendo está muerto. Viviendo está muerto. Hermanos, una iglesia puede morir a consecuencia tal vez de falsas doctrinas, de malas actitudes de los miembros que la componen, pero también a consecuencia de una vida mundana, de una vida de iniquidad, de una vida de pecado, de esa práctica continua de cosas desagradables a los ojos de nuestro Dios. Desafortunadamente, muchas veces, en vez de que la iglesia sea influencia para el mundo, sucede todo lo contrario, y el mundo se convierte en la influencia de la iglesia, y el mundo se empieza a meter a la iglesia, se mete a la vida de los cristianos y después de congregaciones enteras, al grado de que llega el momento en que pasen cosas como en Sardis, que ya solamente sea una apariencia de piedad, pero que en realidad estén muertos espiritualmente, muertos a los ojos de nuestro Dios. ¿Puede haber iglesias mundanas? Sí puede haber, hermanos, lamentablemente sí. Y es lo que yo puedo percibir aquí en el caso de la iglesia en Sardis. Por lo que podemos ver, el pecado se había introducido en la iglesia. El pecado se había apoderado, gobernaba en la iglesia de Sardis. Algo más que podemos ver en este mensaje que el Señor hace llegar a los hermanos era la importancia de vigilar y de afirmar. Dice el verso 2: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sé vigilante y afirma, dice aquí. Esto es algo muy importante en la vida de cada cristiano y de cada congregación. La Nueva Traducción Viviente dice: despierta,
Fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Sí, hermanos, las palabras de Cristo dan a entender, en el caso de esta congregación, que era una iglesia dormida. Era una iglesia anestesiada, una iglesia que no velaba, dice aquí el Señor. No velaba y necesitaban velar. Podemos notar, hermanos, que este mensaje que se les hace llegar no hace referencia, ¿verdad?, que la iglesia estuviera pasando por pruebas y tribulaciones, como fue el caso de Esmirna, como fue el caso de otras congregaciones. No hace referencia a que tuvieran falsos maestros con los cuales había que contender. No menciona nada de eso. No menciona que fueran perseguidos por los judíos incrédulos. No menciona que estuvieran a punto de ser echados en la cárcel o que algún hermano hubiera muerto por la fe de Cristo Jesús, como fue el caso de Antipas. Cosas que otras congregaciones estaban experimentando. Al parecer la iglesia de Sardis, no, nada de esto estaba pasando entre ellos. Podemos decir, hermanos, que era una iglesia que tenía paz, pero que lamentablemente era esa paz de los muertos, era la paz del cementerio la que ellos tenían. Hermanos, esto es un arma de dos filos. Por un lado, hermanos, a veces pedimos y deseamos y oramos a Dios para que nos bendiga, para que nos ayude, para que siempre tengamos esa libertad, ¿verdad?, de poder reunirnos, de poder congregarnos, de poder predicar, que podamos nosotros vivir en una sociedad, ¿verdad?, tranquila, donde hubiera seguridad para nosotros, etcétera. Y a lo mejor, hermanos, Dios nos lo ha concedido y no lo hemos sabido valorar o aprovechar. Y repito, esto puede ser un arma de dos filos, porque puede ser que tengamos paz. Y a veces la misma paz, la misma tranquilidad, la misma ausencia de pruebas, de dificultades, de persecución, pueden hacer que la iglesia se duerma, que esté aletargada, que esté, ¿verdad?, en una condición indiferente, una condición, sí, como una iglesia que no percibe, una iglesia que no es diligente, una iglesia que no se preocupa por la obra del Señor. Y esto, hermanos, es un peligro, ¿verdad? En este caso en particular, es una bendición si se sabe aprovechar, es una bendición si se canaliza correctamente, pero también puede convertirse en una desgracia si no vigilamos y si no afirmamos las cosas que nosotros tenemos. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí a la iglesia en Sardis. Una iglesia espiritualmente dormida, en peligro de muerte, una iglesia a merced de su enemigo. Satanás estaba haciendo lo que quería con esta congregación, porque era una iglesia insensible y podemos pensar, hermanos, que hasta inactiva también. ¿Por qué es importante vigilar y afirmar? ¿Por qué la palabra de Dios y por qué aquí el Señor Jesucristo está exhortando a la iglesia en Sardis a vigilar y afirmar aún las poquitas cositas que les quedaban y que ya estaban, dice, ya están a punto de morir esas cositas también? Sé vigilante y afirma. Bueno, hermanos, la palabra de Dios en su contexto nos enseña que esto es importante porque el diablo engaña. Y el diablo está continuamente maquinando cosas malas y está buscando la forma de destruir. Y si nosotros estamos dormidos, si estamos en esa condición espiritual de letargo, entonces Satanás va a hacer lo que quiera, lo que se le dé la gana con los hijos de Dios y con la iglesia. Dice en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Así es, hermanos, la situación.
El diablo no descansa, el diablo no duerme, el diablo es perverso y él quiere destruir. Es el padre de mentira, es maligno. Y él quiere destruir la iglesia. Desde que la iglesia fue establecida, él intentó destruirla por todos los medios. Y aún, hermanos, hoy en día, él sigue con el mismo propósito. De ahí la importancia de estar alertas, de estar despiertos, de estar vigilando. También el Señor Jesucristo nos enseña en Mateo 26:41 que esto es muy importante para no caer en la tentación. Dice el Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros estamos compuestos de dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Y muchas veces hay una lucha entre la ley de la carne y la ley del espíritu, la ley de nuestra mente. Y nuestra mente se debe de sobreponer a la carne y no permitir que sea la carne la que gobierna nuestra vida. Pero para poder hacer esto y no caer en esa tentación de los malos deseos, entonces dice aquí el Señor: velad y orad. Cuando alguien no está velando, va a caer en la tentación. Y al caer en la tentación, va a caer en el pecado. Por eso el Señor le dice a Sardis que velen y que afirmen las cosas que están para morir. También podemos darnos cuenta que la falta de vigilancia produce que los cristianos y aún iglesias enteras sucumban en las falsas enseñanzas. Dice en Hechos 20, versículo 30: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, dice Pablo. Entonces, ¿qué pasa si una iglesia no está velando? Si los cristianos no están velando, bueno, van a ser arrastrados por hombres que hablen cosas perversas, dice aquí la palabra de Dios. Van a ser presa fácil del enemigo. Hay que velar. En Mateo 24, versículo 42. Mateo 24, 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y a lo mejor este tuvo su cumplimiento inmediato, este texto, ¿verdad? En el caso de Jerusalén, cuando fue destruida, pero también, hermanos, es la misma situación en cuanto a la segunda venida de Cristo Jesús. Y cuando Él venga necesitamos estar preparados, pero el que no vele, definitivamente no estará listo para recibir al Señor. A veces nos confiamos pensando en que el Señor tarda en venir, o a veces dudamos realmente de su venida. Pero dice aquí el Señor Jesucristo que necesitamos estar velando, no durmiendo. Con aquellas vírgenes insensatas, dice la Escritura, que vino el novio y las halló durmiendo y no estaban preparadas. Que no sea el caso de nosotros, hermanos. Ahora, por lo que dice el Señor, había algunas cosas que aún estaban vivas, a punto de morir, pero todavía ahí sobreviviendo. Pero esas cosas podían ser rescatadas si se tomaban acciones inmediatas. Y es que, hermanos, nunca es tarde para enmendar. Nunca es tarde para rectificar, para corregir aquellas cosas tal vez que no estén bien en nosotros, en nuestra vida o en la vida de la iglesia misma. Mientras el Señor nos conceda la oportunidad, mientras estemos en este mundo y tengamos las Escrituras y nos demos cuenta de nuestras fallas, de nuestros errores, estamos a tiempo todavía de enmendar, de corregir. El Señor Jesucristo, hermanos, había estado buscando buenas obras, pero lo que Él encontró en esta iglesia no fue de su agrado. Pero el Señor les dice, ¿verdad? Vigila
y afirma las cosas que están para morir. Como cuando una persona que está moribunda o está ya a punto de morir y les dan los primeros auxilios y a veces hasta les ponen choques eléctricos para tratar de resucitarla. Algo así necesitaba la iglesia en Sardis. Algo así. Hermanos, ¿cómo estaremos nosotros delante de Dios? ¿Cómo nos verá el Señor? ¿Cómo Él verá esta iglesia? Esta congregación, hermanos, es una iglesia muy bonita. Es una iglesia con muchas virtudes, con muchas cualidades, con una membresía muy amorosa, hermanos muy serviciales. Pero es una iglesia que también tiene oportunidades de mejora, que no somos perfectos, que también tenemos nuestras deficiencias individual y colectivamente. Y necesitamos siempre a través de las Escrituras mirarnos en ese espejo y considerar lo que somos y poner cartas en el asunto para tratar de mejorar, para tratar de corregir. A veces oyen buenos comentarios de esta iglesia. Me parece el domingo pasado que estuvo el hermano Garay aquí, recuerdan, él hizo un comentario muy bonito acerca de la congregación y yo me he dado cuenta que muchos hermanos en muchos lugares tienen buena opinión, buen testimonio de esta iglesia. Pero no nos confiemos. No pensemos, hermanos, que hemos llegado al nivel máximo, porque no es así. Hay mucho por mejorar. Hay muchas cosas que podemos todavía hacer de una manera más excelente para gloria de Dios. Y hay que estar enfocados en eso, y hay que tener buena disposición, y hay que estar nosotros cada día esforzándonos por ver en qué más podemos mejorar, qué podemos hacer de mejor manera para el servicio de nuestro Dios. Vigilar y afirmar, hermanos, es algo que siempre debemos de estar haciendo. Vigilando, ¿verdad? De no caer, y afirmando las cosas que ya tenemos, que no se pierdan. Las cosas buenas que hemos logrado, que no se pierdan. Y las que no hemos alcanzado, esforzarnos por alcanzarlas también. Para que no nos pase, hermanos, lo que pasó con esta iglesia en Sardis. Otra cosa, hermanos, que podemos nosotros ver en este mensaje es precisamente lo que el Señor dice en cuanto a recordar, guardar y arrepentirse. Es una de las cosas que el Señor menciona para que ellos pudieran de alguna forma corregir su condición espiritual. Dice el versículo 3 de Apocalipsis 3, dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Repito, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Acuérdate, guárdalo y arrepiéntete. Cosas muy elementales, ¿verdad? Para corregir la condición espiritual o la situación desagradable a los ojos de Dios. La exhortación que da el Señor Jesucristo aquí es muy similar, si ustedes recuerdan, al primer mensaje que está, ¿verdad?, en el capítulo 2, que es el de la iglesia en Éfeso, que había perdido su primer amor. Dice el Señor, por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y aquí le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Sí, hermanos, es claro que hubo un tiempo cuando la iglesia en Sardes experimentó de alguna manera celo, experimentó entusiasmo, ¿verdad?, en su vida cristiana, en su vida espiritual. Entonces lo que ellos tenían que hacer era recordar de alguna manera su conversión al principio. Cuando con entusiasmo, con todo fervor y celo recibieron la predicación del Evangelio y abrazaron el Evangelio y se convirtieron a Cristo Jesús. Ellos tenían que recordar su compromiso con el Señor. Ellos tenían que recordar las enseñanzas e instrucciones que habían recibido originalmente y necesitaban volver a esos rudimentos de la fe y adherirse completamente a esas verdades. Eso es lo que muchas veces, hermanos, cuando una persona o una congregación está de alguna manera muriendo, desfalleciendo, irse al origen y recordar lo que al principio se hizo. ¿Sí? Recordar es muy importante. Dice un dicho por ahí que recordar es volver a vivir. Y eso nos puede ayudar a llenarnos otra vez de entusiasmo, de celo por las cosas de Dios.
Ellos tenían que guardar aquellas cosas buenas y correctas que habían recibido y arrepentirse de las cosas malas e incorrectas que ahora estaban practicando. En la segunda a los Corintios, capítulo 7, verso 10, dice Pablo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ellos necesitaban estar tristes. La tristeza, no del mundo, la tristeza que es según Dios, es la que produce arrepentimiento. Y ellos necesitaban reconocer todo lo que habían hecho, lo que estaban haciendo, y necesitaban arrepentirse de todo corazón y cambiar su forma de vida. El Señor les dice, hermanos, pues si no velas, vendré a ti como ladrón. Pues si no velas. Hemos dicho que es bien importante velar y la Biblia está llena de textos que nos hablan de la importancia de velar. ¿Qué es velar? Velar significa estar ocupado y activo en las cosas del Señor. No simplemente estar despierto con los ojos, ¿verdad? Bien abiertos. Significa estar activos. Implica una actitud de obediencia, una actitud de acción, permaneciendo fieles a los mandamientos y a las instrucciones del Señor. La iglesia en Sardis tenía que velar, igual que cada congregación necesita velar, igual que cada individuo necesita velar, estar activos en toda buena obra. ¿Por qué le dice el Señor, voy a venir a ti como ladrón? Venir como ladrón, hermanos, es una expresión que implica juicio. Venir como ladrón implica un juicio repentino, destrucción no anunciada, implica castigo. Y el Señor les está advirtiendo, voy a venir a ti si no te arrepientes. Y voy a venir como ladrón, de una manera repentina. ¿Sí? Si ellos no dejaban de ser esa iglesia dormilona y se activaban, entonces el Señor iba a venir con un juicio y los iba a castigar por no arrepentirse. ¿Cómo los iba a castigar el Señor? No sé. Hay juicios, hermanos, parciales, hay juicios a veces individuales. Dios castiga muchas veces al individuo, castiga naciones, y un día habrá un juicio final para toda la humanidad. Pero al parecer este juicio iba a ser sobre ellos, sobre Sardis. ¿De qué manera el Señor iba a venir? No sabemos, no lo describe la Biblia, pero no iba a ser nada agradable. Necesitaban cambiar, necesitaban corregir. Y cuando uno camina con Cristo, hermanos, uno nunca será sorprendido. Cuando uno camina con Cristo, uno puede estar seguro que el Señor está a su lado. Uno puede tener una conciencia tranquila, paz en su corazón. Uno puede estar 100% persuadido de que pase lo que pase, estamos bien con el Señor. Venga Cristo, me muera, suceda lo que suceda, no hay por qué temer. Pero algo interesante que podemos ver en este mensaje, en esta carta a la iglesia en Sardis, es lo que el Señor menciona acerca de un remanente fiel. En el versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. A pesar de que era una iglesia moribunda, el Señor hace mención aquí de unos pocos. Había unos cuantos hermanos en esta iglesia que al parecer se habían mantenido fieles. Un remanente que no había ensuciado sus vestiduras, que las habían conservado blancas. Y dice el Señor, ellos andarán conmigo porque son dignos. Esto nos enseña, hermanos, que Cristo conoce a los que son suyos. El Señor sabe perfectamente quiénes son y quiénes no son de Él. Esto nos enseña que el Señor nunca pierde de vista a los pocos fieles, aún en medio de personas impías, aún en medio de generaciones impías. El Señor los tiene presentes.
los tiene bien identificados. Allá en Génesis 18:25 dice Abraham: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Claro que sí. Dios es justo, y la justicia es la virtud de darle a cada quien lo que le corresponde, lo que se merece. Y Dios no iba a destruir toda la iglesia de Sardis, porque dice que había unos cuantos fieles que no habían manchado sus vestiduras. Sí, hermanos, a lo largo de la historia siempre ha sido así. En los días de Noé dice la Escritura que los pensamientos de los hombres eran de continuo solamente el mal. Pero Noé halló gracia en los ojos de Dios. Y Noé, hermanos, y su familia fueron salvos cuando Dios envió destrucción de aquel diluvio. En los tiempos cuando abundaba la idolatría por doquier, hermanos, Dios contaba con Abraham y con su descendencia. Aún, hermanos, en Sodoma y Gomorra había remanente fiel. Y ahí dice la Escritura, ahí estaba el justo Lot. Por eso, hermanos, Abraham, hablando con Dios, dice, hermanos, estas palabras: que hagas morir al justo con el impío. No destruyas, Señor, no destruyas, porque ahí hay unos cuantos justos. Finalmente, hermanos, Dios envía a sus ángeles y hace salir a Lot con su familia y destruye aquellas ciudades malvadas, perversas. Pero sí, hermanos, así es la situación. Cuando hay un remanente fiel, Dios está plenamente consciente de ello. Y Dios, hermanos, no destruye al impío con el justo. No. Y dice aquí la Escritura, dice: andarán conmigo. Y esto de andar conmigo, dice el Señor, ¿verdad?, no es otra cosa más que una señal de asociación, de amistad, de compañerismo, de acuerdo con tales personas. Y es precisamente lo que sucede, es esa relación armoniosa, perfecta entre el hombre con Dios cuando andamos en vestiduras blancas. ¿Recuerdan el caso de Enoc? Dice la Escritura que caminó con Dios. Y la generación de Enoc también era una generación maligna, pero él caminaba con Dios y no vio la muerte, y ahora, hermanos, sigue caminando con Dios. Y es lo mismo, hermanos, aún en la iglesia. A veces pasan situaciones, hay apostasías, el pecado entra, muchas cosas malas pueden suceder, pero Dios sabe si ahí hay, ¿verdad?, unos cuantos fieles. Y el Señor, hermanos, no los va a destruir. Él tiene misericordia y amor por tales personas. Así que, hermanos, el que se conduce de acuerdo con la voluntad de Dios en la tierra, de alguna manera, está diciendo el Señor, gozará de su íntima compañía cuando llegue al final de la vida presente. Ojalá, hermanos, que así sea con cada uno de nosotros. Si nos esforzamos, esta es la garantía que el Señor nos da. Y termina diciendo en este mensaje una serie de promesas al que venciere. ¿Qué es el que venciere? Lo que hablamos en la mañana: ser fiel hasta la muerte. Mantenernos fieles a Dios el resto de nuestros días. Perseverar en sus caminos, apartados del mal, vidas santas, piadosas. Dice la Escritura en el versículo 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Promesas muy bonitas. Y estas promesas, hermanos, tienen el propósito de motivarnos a nosotros a la vida cristiana, a seguir adelante pese a las situaciones problemáticas que pudiéramos experimentar. En este caso en particular, hermanos, podemos decir, había esperanza para la parte mayoritaria de la iglesia en Sardis, porque había unos cuantos, un remanente que era fiel, pero el resto ya no tenía esperanza alguna. Sí había esperanza.
todavía había esperanza. Si despertaban, si se arrepentían, si corregían sus vidas, por supuesto que el Señor iba a premiar su esfuerzo. Y estas promesas que Él está mencionando aquí iban a ser para ellos si vencieren. Si vencieren. Las vestiduras blancas en el mundo antiguo representaban la alegría de las fiestas y también representaban la victoria. Ambas cosas. Por ejemplo, cuando se celebraba un triunfo romano, todos los ciudadanos se vestían de blanco, de tal manera que la vestidura blanca bien puede representar la recompensa de los que hayan obtenido la victoria. Y cuando dice que serán vestidos de vestiduras blancas, hermanos, van a recibir la recompensa de los vencedores. Es lo que está diciendo el Señor, la recompensa que Dios tiene preparado. Sí, hermanos. Ahora bien, también en cualquier país y en cualquier época, el color blanco siempre ha representado la pureza. Pureza. Así que vestiduras blancas muy bien pueden representar la pureza. La pureza cuya recompensa, nos dice la Escritura, es mirar a Dios. El Señor dijo en las bienaventuranzas, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y le veremos cara a cara, le veremos tal como Él es, si nos mantenemos en pureza. Sí, hermanos. Entonces, esto es algo muy importante que el Señor está prometiendo aquí para los vencedores. Y también dice que no iba a borrar su nombre del libro de la vida. ¿Qué es el libro de la vida? Pues el libro de la vida, de acuerdo a lo que la Escritura habla, es el registro de los que son fieles a Dios. Básicamente es eso. Se representa con un libro y se le describe como el libro de la vida. Pero el punto es que Dios conoce a los que son suyos, que Él tiene un registro y que no se le pasa a nadie en lo absoluto, que debería de estar ahí. Él sabe quiénes han sido y quiénes son fieles. Y sus nombres están escritos en este libro. Esta figura, hermanos, se toma de los reinos antiguos, donde los reyes muchas veces tenían un registro de sus ciudadanos. Tenían un libro donde aparecía el nombre de todos los que formaban parte de ese reino. Y cuando nacía un niño y se le ponía un nombre, ese nombre se añadía en ese libro. Y cuando moría un ciudadano, su nombre era borrado del libro. El Señor conoce a los que son suyos. Y todos nosotros, hermanos, cuando nacimos a través del Evangelio, nuestro nombre fue puesto en ese libro. En la Biblia, el apóstol Pablo, por ejemplo, habla de este libro. Dice en Filipenses 4:3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Wow, hermanos, qué bendición. Que el nombre de usted, el nombre mío estén en ese libro es la más grande bendición que pudiéramos nosotros pensar. Esa es la garantía de la vida eterna con Dios y de todas sus bendiciones que ni siquiera alcanzamos a comprender. En Apocalipsis capítulo 21 verso 27, hablando de la ciudad celestial, dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y dice el Señor: nunca, nunca borraré sus nombres del libro de la vida al que venciere. Sí, hermanos, es decir, que esos privilegios que vamos a recibir nunca jamás nos podrán ser quitados ya. Una vez que vencimos, una vez que hemos llegado a nuestra meta, hermanos, si somos vencedores, las promesas que el Señor nos ha hecho jamás las perderemos. Van a ser vitalicias por la eternidad, por los siglos de los siglos de los siglos. ¡Qué bendición! Porque en el cielo no habrá pecado. No habrá nada en lo absoluto que nos quite la paz y que de alguna manera pueda robarnos esas bendiciones y podamos ser expulsados del cielo. No, jamás nuestros nombres serán borrados del libro de la vida, lo dice el Señor.
al que venciere. Y termina diciendo nuestro Señor Jesucristo: confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Sí. En esta vida necesitamos confesar a Cristo, que no nos dé vergüenza. Dice la Escritura que muchos de los gobernantes creían en Él, pero no le confesaban para no ser expulsados de las sinagogas. Y hay mucha gente que no confiesa a Cristo por diferentes motivos, diferentes razones. Dice el Señor en Mateo 10:32: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el verso siguiente dice: el que no me confiese delante de los hombres, yo tampoco le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué bendición será, hermanos, cuando el Señor Jesucristo nos presente ante su Padre Celestial. Dice y diga: mira, aquí está tu hijo. Se llama Israel, se llama Oscar, se llama Juan, se llama Pedro, se llama Luis. Aquí está el que te confesó delante de los hombres. Y el Señor Jesucristo delante del Padre, dice, delante de los ángeles que están en los cielos. Hermanos, una recompensa maravillosa. Todo esto con el propósito de motivarnos a la vida cristiana, a la vida fiel. Jesús quería, hermanos, que ellos supieran que si eran valientes para confesar su nombre y su fe en la tierra, entonces Él iba a ser fiel también para confesar su nombre delante de Dios y delante de los ángeles allá en el cielo. Así que, hermanos, este mensaje de la iglesia en Sardis debe de ser también de amonestación, de exhortación y de ánimo para nosotros, definitivamente. Y reconocer que Dios quiere iglesias vivas, no iglesias muertas. Él quiere iglesias sin mancha, compuestas por miembros santos y activos en toda buena obra, que guarden la fe del Evangelio y que compartan con el mundo estas buenas nuevas de salvación. Esforcémonos por ser esa clase de iglesia viva que el Señor desea. Y si hay algo, hermanos, que nos damos cuenta a través del estudio de las Escrituras y a través de la experiencia y el tiempo, que necesitamos corregir, hagamos los cambios necesarios, porque vale la pena todo esfuerzo, todo sacrificio. Lo que el Señor ha prometido, hermanos, es grandioso, es maravilloso y necesitamos alcanzarlo. Hay que esforzarnos, hermanos, por ser la iglesia que el Señor quiere. Gracias por su atención a este mensaje. Ha sido un placer compartir este bonito mensaje del Señor con cada uno de ustedes. Ojalá que nos ayude en nuestro crecimiento espiritual. Si hay alguna persona que quiera confesar a Cristo Jesús en esta tarde, confesarle como el Hijo de Dios, arrepentido de sus pecados y ser bautizado, le invitamos a que lo haga. Levántese de su asiento, levante su mano, háganos una seña. Con mucho gusto le tomamos su confesión y le bautizamos. Gracias, Dios les bendiga, hermanos. Nuestro hermano del himno tiene el tiempo.